Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a estudiar la nomenclatura de los hidráxidos. Resulta que un hidráxido, también conocido como ácido binario, resulta de la combinación del hidrógeno H con un elemento no metálico que indicamos con la letra E mayúscula. Para nombrar estos compuestos se asigna la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal que se une luego a la terminación hídrico. Tenemos entonces que un hidráxido se obtiene cuando se combina hidrógeno o X moles de hidrógeno con Y moles del no metal y produce esta reacción entonces un compuesto de la forma H sub X E sub Y. Tenemos entonces que hidrógeno más un no metal produce un hidráxido o ácido binario. Consideremos como ejemplos los siguientes. Por ejemplo, el HBr, es decir, un compuesto conformado por un átomo de hidrógeno y uno de bromo. De acuerdo con la nomenclatura para ese tipo de compuestos, tenemos que se nombran escribiendo primero la palabra ácido y luego escribimos la raíz del no metal. En este caso del bromo es entonces brom y luego la terminación hídrico. Luego este compuesto se denomina entonces ácido bromhídrico o ácido bromhídrico, como suele llamarse. Otro ácido binario, el HCl, un átomo de hidrógeno combinado con un átomo de cloro. Se nombra entonces asignando la palabra ácido y luego escribimos la raíz del no metal, la raíz del cloro que es clor y por último la terminación hídrico, y así tenemos el ácido clorhídrico. Otro no metal que se combina con el hidrógeno, el yodo, para obtener el compuesto HI. Escribimos entonces primero la palabra ácido seguida de la raíz del no metal, que es entonces yod de yodo, y la terminación hídrico. Podemos ver que esos tres ejemplos corresponden a elementos del grupo 7A, que son halógenos. Entonces, como el hidrógeno presenta número de oxidación de +1, a no ser que se combine con metales, pero en este caso está combinado con no metales, entonces esos compuestos presentan número de oxidación +1, quiere decir que los no metales aquí involucrados presentan número de oxidación de -1. Tanto el bromo como el cloro y el yodo presentan número de oxidación en sus respectivas moléculas de -1. Analicemos ahora el ácido binario que se obtiene cuando se combina el hidrógeno con el azufre, en donde se obtiene un compuesto cuya fórmula es H2S. En este caso vemos que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de azufre. Y de forma similar a como nombramos los compuestos anteriores, escribimos primero la palabra ácido y ahora la raíz del no metal. La raíz del azufre debemos tener muy claro que es sulfur, por tanto el nombre de ese compuesto es ácido, pero no tomamos sulfur sino sulf, y la terminación hídrico. Y aquí comprobamos con qué valencia o número de oxidación se encuentra el azufre. El hidrógeno trabaja con número de oxidación de +1 o valencia de +1 y hay dos átomos de hidrógeno, por tanto el hidrógeno aporta dos cargas positivas. Luego, como hay un átomo de azufre, este átomo de azufre debe aportar dos cargas negativas. De forma similar se pueden nombrar otros ácidos binarios o hidráxidos, tal como lo hemos indicado. Como podemos observar en este tipo de nomenclatura, se utiliza la terminación ico cuando se nombran los hidráxidos. Por tanto, este tipo de nomenclatura, o la nomenclatura que se utiliza en este caso, es la tradicional. Luego la regla que hemos indicado, en la cual decimos que se asigna la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal, unida a la terminación hídrico, corresponde al sistema de nomenclatura tradicional. Y hemos puntualizado en este sistema de nomenclatura ya que es el que se utiliza cuando tenemos estas sustancias en solución acuosa, es decir, cuando el HBr, el HCl, el HI o el H2S se encuentran disueltos en agua, porque
En solución acuosa es donde podemos verificar el carácter ácido de estas sustancias. Entonces, si medimos el pH, podemos encontrar que son soluciones ácidas. El otro sistema de nomenclatura que también se utiliza para nombrar hidrácidos corresponde a la nomenclatura sistemática. Si el hidrácido no se encuentra en solución acuosa, entonces se utiliza la nomenclatura sistemática, la cual vamos a explicar a continuación. En la nomenclatura sistemática se nombran los hidrácidos escribiendo primero la raíz del nombre del no metal con la terminación uro y por último se escribe el término de hidrógeno, indicando antes de la palabra hidrógeno un prefijo multiplicativo que indique cuántos hidrógenos hay presentes en caso de que sean dos o más hidrógenos. Consideremos los ejemplos anteriores cuando utilizamos la nomenclatura tradicional. Empecemos con el HBr, que en la nomenclatura tradicional lo habíamos nombrado como ácido bromhídrico. Entonces, para la nomenclatura sistemática se escribe primero la raíz del nombre del no metal. De bromo, entonces escribimos brom, que es entonces la raíz de la palabra bromo, que es el no metal, y ahora colocamos la terminación uro, bromuro, y por último escribimos el término de hidrógeno. Como solo hay un átomo de hidrógeno en esta molécula, entonces no tenemos que indicar un prefijo multiplicativo, sino que escribimos bromuro de hidrógeno. De forma similar, nombramos los hidrácidos que estudiamos previamente. Tenemos el HCl, que en la nomenclatura tradicional, recordemos, se denomina ácido clorhídrico. Entonces aquí en la sistemática escribimos primero la raíz del no metal. La raíz del nombre de cloro es clor, entonces escribimos clor con la terminación uro y por último escribimos el término de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Para el HI, recordemos en la nomenclatura tradicional se denomina ácido yodhídrico, pero en la nomenclatura sistemática va primero entonces la raíz del no metal, que es entonces yod, con la terminación uro, y como solo hay un hidrógeno, escribimos yoduro de hidrógeno. Y el otro hidrácido que estudiamos es el H2S, que en la nomenclatura tradicional recordemos que asignamos el nombre de ácido sulhídrico. Entonces en la nomenclatura sistemática escribimos primero la raíz del nombre del no metal. Para el azufre recordemos que es sulfur y ahora la terminación uro, y por último escribimos el término de hidrógeno, pero como hay dos hidrógenos presentes, entonces vamos a escribir el nombre como sulfuro de dihidrógeno, aunque en ocasiones también se suele omitir esta consideración, ya que el azufre forma un solo hidrácido, pero vamos a ser más explícitos y vamos a indicar el nombre del H2S como sulfuro de dihidrógeno. La nomenclatura STOT no suele utilizarse cuando se nombran hidrácidos, solamente se suele utilizar la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática. Y recordemos que la nomenclatura tradicional se utiliza para estos compuestos cuando se encuentran en solución acuosa. De esta forma entonces concluimos la presente lección sobre la nomenclatura de hidrácidos. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.